Hola a todos, Dios les bendiga ricamente. Aquí estamos una vez más para compartir una esperanza viva que tenemos en la palabra de Dios, ¿verdad? Gracias a las personas que se conectan, gracias a las personas que nos siguen aquí, este canal, este ministerio, Sendero de Luz y Esperanza, no es con ningún fin religioso, ¿verdad? Hoy traigo un tema, ¿verdad? Miren, en la vida está llena de decisiones, ¿verdad? Uno tiene que decidir en esta vida por diferentes cosas que nos esforzamos. Por ejemplo, si tú decides, las personas deciden o toman la decisión de seguir una carrera según lo que quieren ejercer cuando se realicen ya, por ejemplo, los jóvenes, cuando pasan a la transición de ser útiles aquí en este mundo y escoger su carrera, su profesión, y está en base a una decisión. Hay obstáculos en la vida, ¿verdad? Y solamente los que de veras le ponen empeño, los que de veras se esfuerzan, logran sus metas para lograr esas decisiones. Hay un pasaje en la Biblia, en Mateo 11:12, dice nuestro Señor Jesucristo, que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, dice, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Sí, los violentos lo arrebatan. Tengo que darle el crédito a mi esposa, que me decía anoche que por qué no compartía de este pasaje, acerca de este pasaje, ¿verdad? Que dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Vamos a ver esas palabras, violento y arrebatan, en su sentido original, en su idioma original, ¿verdad? En el griego, para poderle darle dirección a nuestro mensaje, ¿verdad? Toda decisión de todo ser humano está basado en la voluntad de uno y en una decisión firme. Cuando una persona quiere ir a algún lugar, está basado en su decisión de esa persona llegar o lograr ir a ese lugar, ¿verdad? Y pone todo lo necesario de su parte para llevar a cabo lo decidido. De la misma manera es este pasaje aplicable a nuestras vidas. Miren, vamos a empezar en 1 de Juan 3:8. Dice, el apóstol Juan dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Como pudimos ver en mi estudio anterior, tuve que orar para poder compartirlo, para que no hubiera estorbo. Donde desenvolví un estudio acerca de la serpiente antigua, el diablo, Satanás, ¿verdad? El significado y la aplicación de su nombre, y vimos los atributos del enemigo contra la humanidad, contra el ser humano, contra la imagen y semejanza que Dios hizo, ¿verdad? Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y a través de ese pasaje yo les recomiendo que lo miren para que tengan más fuerza para comprender este estudio. A través de ese pasaje vimos, ¿verdad?, las cualidades del enemigo, que su tarea de él, o su trabajo, de la manera que él trabaja, es en base a la seducción, ¿verdad? Satanás es el que sedujo al hombre a desobediencia, y en esa seducción
los sujetó a desobediencia y es de la misma manera que trabaja el día de hoy contra todo ser humano. Los seduce a que viva en esa vida de pecado y de muerte, pero con sus intenciones de llevarte a una destrucción final. Aquellos que le piden a la Santa Muerte, no niego que Satanás les dé dinero, les dé prosperidad en este mundo, porque Él es el príncipe de este mundo. Pero tu destino, si es que crees en esas cosas, o el destino de las personas que creen en la muerte o que la llaman Santa Muerte, que no es otra cosa más que el mismísimo trono de Satanás ahí erigido al que le piden. El destino de esas personas va a ser la condenación eterna. A Satanás le conviene darles, protegerles, a darles dinero porque se los va a llevar a una destrucción. El propósito del enemigo de Satanás en esta humanidad, contra la humanidad, es de llevárselos a la condenación que está preparada ya para él, ya está sentenciada su condenación, que será lanzado él al lago de fuego. Sí, y de ahí no va a salir, ¿verdad? Esa sentencia ya fue dada en la cruz del Calvario, Jesucristo ya lo venció. Pero, ¿qué tiene que ver eso con este pasaje que dice aquí nuestro Señor Jesucristo? Que el reino de los cielos sufre violencia desde Juan el Bautista hasta ahora, ¿verdad? El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿De qué violentos se está hablando? ¿De qué es lo que arrebatan o cómo va todo este pasaje, verdad? Porque en las iglesias los pastores emocionan a los hermanos, a las personas, que dice que los valientes arrebatan el reino de Dios, ¿verdad? Y verdaderamente vamos a verlo más claramente. Necesitamos ver el sentido de estas palabras, ¿verdad? Para poder entender y comprender qué es lo que está declarando aquí nuestro Señor Jesucristo. Porque no se trata de violencia como la conocemos como seres humanos. ¿Sí? No se trata de violencia, de golpes, de agresividad. No se trata para nada, se trata de eso. Amén. Padre bendito, gracias Señor. Yo te pido, bendito Dios, esta mañana que derrames tu gracia sobre nuestros corazones, Padre, que nos convictes de tu palabra, que nos abras los ojos, Padre, no permitas que el enemigo se interponga, Padre, y que tu palabra, Señor, lleve fruto y edifique nuestros corazones, bendito Dios, para mirar la condición y el estilo de vida que tú quieres y esperas de nosotros, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Miren, es bien interesante las palabras que se usa aquí en su idioma original, ¿verdad? ¿Cómo lo pondríamos? Primero dice los violentos y luego arrebatan, ¿verdad? Vamos a ver esa palabra en su idioma original de los violentos. Los violentos en la concordancia Strong, se las he mostrado otras veces, es la palabra del 973, el índice de la palabra ahí en la concordancia, y es biastes, así, biastes, algo así, creo que así se pronuncia, ¿verdad? Se deriva de la palabra 971. Su aplicación directa es forzar, energético, violento. La palabra 971 es biaso, ¿verdad? Se deriva de la 970, o sea, esta palabra de violento se deriva de tres palabras en el griego. Sí, la primera, o sea, la directa, la que se aplica ahí es forzar o energético violento, pero no tenemos aún un fundamento, algo sólido, algo firme para darle fuerza a nuestro mensaje, y debemos de mirar las otras dos palabras de las cuales se deriva esta palabra, ¿verdad? La 971 es biaso, que se deriva de la 970, que esa palabra tiene una aplicación directa de forzar, meterse a la fuerza,
ser atrapado, sufrir violencia, esforzarse. Hasta aquí ya está agarrando un poquito de forma el mensaje que está declarando nuestro Señor Jesucristo. Miren, la palabra clave es de meterse a la fuerza, ser atrapado, sufrir violencia y esforzarse. Esas dos palabras se derivan de la 970 en el Strong, con la idea de actividad vital, fuerza o violencia. Se deriva en esas dos otras palabras de esta, ¿verdad? De esta palabra que va con la idea de una actividad, o sea, actividad vital, fuerza, violencia. Lo que nos lleva que es una decisión, una actitud de la persona, de la vida de la persona, ¿a qué? A meterse a la fuerza, a forzar, a ser atrapado, a sufrir violencia, a esforzarse. La decisión es individual. No se trata de los violentos, agresivos que tiran golpes o patadas o mordidas o desgreñadas, sino aquellas personas que se esfuerzan, ¿sí? Que se esfuerzan no para arrebatar el reino de los cielos, ¿ok? No para arrebatar el reino de los cielos, no se confundan, porque es verdaderamente una decisión del individuo para arrebatar su propia vida de el poder de Satanás contra la humanidad. Está invertido. Verdaderamente los violentos arrebatan, ¿verdad?, el reino de los cielos, pero no es que los violentos arrebatamos el reino de los cielos, sino que el valiente o el violento, ¿verdad? El violento arrebata su propia vida de la influencia de Satanás y huye de esa vida de pecado. ¿Para qué? Para entrar al reino de los cielos. Porque miren el sentido de la palabra en su idioma original. Y vamos a ver la otra de arrebatan, ¿verdad? Porque esta es, ¿verdad?, la de violentos, ¿sí? La de violentos, y va de la mano con la otra, porque dice que va con la idea de una actividad vital, fuerza, violencia, y se deriva de la palabra 971, que es meterse a la fuerza, ser atrapado, sufrir violencia, esforzarse, ¿sí? Y la palabra esa, la principal, que es la de violentos, que usa ahí ese pasaje, es biastes, que es forzar, energético, violento. Entonces se oye violento porque es una manera de meterse agresivamente a la fuerza, ser atrapado, resistir o sufrir violencia, ¿verdad? Esforzarse. Entonces, miren, la palabra arrebatan, las dos palabras van con un solo sentido, una sola aplicación, ¿ok? La palabra arrebatan es harpazo, en la 726 de la Concordancia Strong. Dice apoderarse, arrebatar. Esas son la aplicación directa de esta palabra que se usa ahí de arrebatan, ¿verdad? Es de apoderarse o arrebatar, apoderarse de algo, ¿sí? Que tiene su derivado de la palabra 138 en el Strong, que es jairomai, algo así. Es tomar para uno mismo, preferir o escoger. Tomar para uno mismo, preferir o escoger. Sí. En Apocalipsis, voy a leer despuesito unos pasajes en el Apocalipsis capítulo 12. Los que quieran mirar su Biblia lo pueden hacer. Miren, aquí estamos, Apocalipsis 12. ¿Qué dice el apóstol Juan en Primera de Juan capítulo 3 versículo 8?
el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. De acuerdo a las palabras que dice Jesucristo, que los violentos arrebatan el reino de los cielos, dice: desde el día de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Y esa violencia que sufre el reino de los cielos es la influencia satánica contra aquellas personas que el Señor quiere que vengan a la luz del Evangelio, y Satanás se opone contra ellos para que no resplandezca la luz del Evangelio en sus vidas. ¿Ok? La decisión de arrebatar, ¿verdad? O la violencia para arrebatar, no es para que arrebatemos el reino de los cielos, sino para que arrebatemos nuestra propia vida de la influencia de Satanás contra nuestras vidas, para esforzarnos, para forzar nuestras vidas a entrar en el reino de Dios, a renunciar a nuestra vida de pecado, porque mientras hacemos pecado, el que practica el pecado es del diablo, dice Juan el Bautista. ¿Sí? No son los valientes los que arrebatan el reino de los cielos, en el sentido de que yo voy a ir y voy a arrebatar el reino de los cielos de Satanás, sino que yo voy a arrebatar mi propia vida de la influencia de Satanás, y va de la mano con el arrepentimiento, el reconocer tu vida de pecado y pedirle perdón a Dios para que recibas el perdón de tus pecados. Y es una decisión tuya. Tiene que ser una decisión tuya el arrebatar tu propia vida de la influencia de Satanás contra tu vida. ¿Para qué? Para que te esforces a entrar en el reino de los cielos. ¿Sí? Es totalmente diferente a lo que se nos dice en las iglesias. Se nos dice, y los valientes lo arrebatan, ¿verdad? Pero con una emoción que nosotros andamos arrebatando el reino de los cielos. La decisión de ser arrebatado es de uno mismo, de esforzarte, porque con eso va la violencia, va con la actitud de esforzarte. ¿Sí? Y es una actividad vital. Es una actividad, una cosa que tienes que hacer de vital importancia. Ese es el sentido de esa palabra de violentos. Es una actividad vital de fuerza, de voluntad, con violencia, de meterte a la fuerza en el reino de los cielos. De salirte de la influencia de Satanás. Tienes que reconocer la maldad de tu vida. Tienes que renunciar a esa vida de pecado, y es de vital importancia que entres con violencia, meterte a la fuerza, ser atrapado por el Evangelio, sufrir violencia, sufrir la persecución, sufrir toda la tribulación que Satanás va a levantar contra tu vida. Aquí no se trata de que hay valientes que andan arrebatando el reino de los cielos de este mundo. Se trata de que tú mismo debes de ser valiente y arrebatar tu propia vida y meterte a la fuerza en el reino de los cielos para librarte de la condenación en la cual ya estás sujeto. Y Satanás, mientras eres pecador, mientras sigues viviendo en una vida de pecado, mientras practicas el pecado, eres del diablo, porque así lo dice Juan el Bautista, y también Jesucristo mismo dijo: ustedes son de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre queréis hacer. Entonces, ¿quiénes son verdaderamente estos los que, verdad, que arrebatan el reino de los cielos? Es toda persona que verdaderamente reconozca su vida de pecado y arrebate su vida de la influencia de Satanás, de esa vida de pecado, por medio de un arrepentimiento genuino.
Y es de vital importancia hacer eso. Es una decisión de cada persona el arrebatar su propia vida y esforzarse y entrar en el reino de los cielos. Entrar por ese camino angosto. Es una decisión de cada uno de nosotros. La religión, muchas de las religiones son parte de ese camino amplio donde muchos van por ahí. Porque se necesita verdaderamente valor para reconocer tu vida de pecado tal y como está tu vida ante los ojos de Dios. Pero Satanás mismo nos engaña, nos seduce y te dice, tú no eres tan malo, tú eres bueno, tú te vas a ir al cielo. ¿Sí? No has pecado tan mal, no has hecho esto, no has hecho aquello. Y ahí estás, te tiene cómodo, pero no te esfuerzas a arrebatar tu propia vida de la influencia de Satanás que te quiere llevar a la condenación eterna. Apocalipsis 12, del 7 al 11. Después, cuando el Hijo fue arrebatado para Dios y para su trono, ¿verdad? Jesucristo. Dice, después de eso, hubo una gran batalla. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles. Este es el mismísimo Satanás. Pero no prosperaron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder del reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Dice que, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces, ¿de qué violencia se refiere aquí este pasaje? Sí, vamos a leerlo otra vez. Dice Jesucristo, desde el día de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Cuando Juan el Bautista sale a la escena, comienza a hacer el llamado a que reconozcan su vida de pecado. Entonces, la violencia que sufre, ¿verdad?, el reino de los cielos es la oposición de Satanás para que las personas no vengan a un arrepentimiento verdadero y no puedan salir y esforzarse a entrar en el reino de los cielos, arrebatar su propia vida para vivir o entrar en el reino de los cielos, en ese camino angosto. Sí. Es camino angosto porque debes de reconocer tu vida de pecado. Debes de vivir tu vida en una convicción de la maldad de tu vida, de toda esa esclavitud donde Satanás te tiene sujeto, para renunciar a esa vida y cada vez que le falles a Dios, arrepentirte y pedirle perdón a Dios, porque aún en Cristo la influencia de Satanás es viva y más fuerte contra aquellas personas que deciden consagrar sus vidas para Dios. ¿Quieres ser uno de los violentos que arrebatan el reino de los cielos? Tienes que arrebatar tu propia vida de la influencia de Satanás que él tiene sobre tu vida. Esa seducción de tu vida de pecado no es otra cosa más que la influencia de Satanás, la influencia de este mundo, que la vida de este mundo, toda esa influencia viviendo, lo único que nos espera es juicio para el día del juicio. Pero si quieres verdaderamente ser de los violentos que arrebatan el reino de los cielos,
tienes que hacer violento tú mismo, reconocer tu vida de pecado y arrebatar tu propia vida de la influencia de Satanás y meterte a la fuerza en el reino de los cielos. ¿Sí? Tienes que arrebatar tu propia vida y meterte al reino de los cielos, porque miren, de vuelta, y creo que tenemos que concluir a los violentos, ¿verdad? Forzar energético, o sea, con energía, con decisión, violento, ¿verdad? Y se deriva, ¿verdad?, que es forzar o meterse a la fuerza, ser atrapado, sufrir violencia. O sea, debes de reconocer que Satanás no se va a quedar con los brazos cruzados, pero debes de aguantar esa tribulación, debes de aguantar esa influencia de Satanás que te va a querer volver de vuelta a esa vida de esclavitud, en esa vida de pecado y de muerte con la cual Él te quiere destruir, en su condenación a la cual Él está destinado. So debes de ser valiente, debes de repudiar tu vida de pecado y debes de arrebatar tu propia vida para entrar al reino de los cielos. ¿Sí? Porque como miramos, la palabra es arrebatar, ¿verdad? Harpazo, apoderarse, arrebatar, derivado de la 138, heiroamai, tomar para uno mismo, preferir o escoger. Es una decisión tuya si quieres seguir bajo la influencia de Satanás o arrebatar tu propia vida y tirarte al reino de los cielos, o esforzarte a meterte voluntariamente ahí. Tiene que ser una decisión, porque esa palabra de arrebatar también tiene referencia de preferir o escoger. La decisión es tuya. Si quieres ser libre, quieres verdaderamente arrebatar el reino de los cielos, es arrebatar tu vida al reino de los cielos. Desde que Juan el Bautista comenzó a predicar el evangelio, Satanás se levantó contra aquellos que iban a venir al evangelio, que la luz del evangelio iba a venir a sus vidas. Satanás se levantó contra ellos para que no resplandeciera el evangelio en sus vidas. ¿Sí? La noticia buena, que si se arrepienten, si reconocen su vida de pecado, hay un perdón para sus vidas, que Dios ya los perdonó en la cruz del Calvario, que pueden recibir el perdón de sus pecados. Pero para eso debes de ser valiente y con violencia arrebatar tu vida y arrepentirte delante de Dios para esforzarte a entrar al reino de los cielos. Y es una acción vital, una actitud vital, una decisión vital de cada persona, que es de todos los días. Es una decisión de todos los días. Si ayer creíste en Dios, ayer te arrepentiste, pero ya pecaste contra Dios y en el camino has vuelto a la vida del mundo, has vuelto a esos deseos, a hacerle caso a la influencia de la carne, lo único que te espera es juicio. Es una decisión, es con violencia arrebatar tu propia vida para meterte a la fuerza en el reino de los cielos, reconocer tu vida de pecado y arrebatar tu propia vida de las artimañas de Satanás. Jesucristo les decía: ustedes son de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre quieren hacer, porque el diablo es mentiroso desde el principio y no hay verdad en él. Si no hay verdad en tu vida, si tú dices que no has pecado contra Dios, que tú no eres tan malo, que Dios te va a aceptar porque no eres tan malo, te engañas a ti mismo, eres mentiroso, eres hijo de Satanás, estás a la disposición, estás sujeto a la esclavitud del pecado, a la esclavitud bajo el señorío de Satanás contra tu vida. Ya no se diga de esas personas que le piden a la Santa Muerte, no es otra cosa que le piden al mismísimo Satanás. Y ahí están sujetados, encadenados
a la disposición de Él. Sí te dará riqueza, sí te dará dinero, sí te ayudará económicamente, pero tu final es la condenación eterna juntamente con Él. ¿Por qué te puede dar esas cosas? Porque Él es el príncipe de este mundo. Le enseñó en un momento, dice la Escritura, que Satanás le enseñó todos los reinos del mundo, de la tierra. Se los enseñó a Jesucristo y le dice: todo esto te daré si postrado me adorares. Eso es lógico que si la tienes ahí en tu casa, el altar ese de la muerte, y le pides y te da cosas materiales, cosas de este mundo, dinero, prosperidad en este mundo, porque Él es el príncipe de este mundo. Jesucristo en ningún momento le dijo: no son tuyos, tú no me los puedes dar. Son de Dios el Padre. Pero Satanás tiene potestad sobre esas cosas y te puede dar lo que tú le pides. ¿Qué le pides? Si de veras eres santa, pídele ahí, pídele que resplandezca la luz del Evangelio en tu vida. Pídele que quieres ser salvo, quieres tener el perdón de tus pecados. A ver si no en ese mismo momento ahí casi te da una cachetada. ¿Sí? Porque nada de bueno, pídele la salvación de tu alma. Pídele que resplandezca el Evangelio en tu vida. Pídele que la sangre de Cristo te limpie de todo pecado a esa cosa. A ver si te responde. Sí. Entonces el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Arrepiéntete, porque el reino de los cielos se ha acercado, y debes de esforzarte. Con violencia arrebata tu vida. Reconoce tu vida de pecado y con esa violencia arrebata tu vida de las manos de Satanás, porque eres posesión del diablo mientras practicas el pecado. Mi hermano, mi hermana, tú que estás en Cristo, esfuérzate, clama a Dios todos los días, reconoce esa influencia de Satanás en tu vida que te quiere volver a la esclavitud del pecado. Esa es la manera de mirar este pasaje. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Cuando Juan el Bautista sale a la escena, hace el llamado al arrepentimiento y hay oposición de Satanás, que no quiere que las personas vengan a un arrepentimiento. ¿Sí? Sufre violencia. Hay que sufrir verdaderamente también nosotros violencia por la opresión de Satanás, que no quiere que reconozcas tu vida de pecado. ¿Sí? Y tienes que ser violento, tienes que tú mismo tomar la decisión y decirle: ya basta, ya no quiero más esta vida, perdóname, Señor, soy pecador. Y entonces tú mismo, ¿verdad?, con violencia arrebatas tu vida para esforzarte y entrar al reino de los cielos. No se trata de que los violentos arrebatan las almas para el reino de los cielos. No se trata de eso, sino que se trata de que cada individuo tiene que arrebatar violentamente su propia vida del poder de Satanás. Ahí dice la Escritura que el que practica el pecado es de Satanás. Si tú practicas el pecado, arrepiéntete, arrebata tu vida de sus manos y esfórzate, métete a la fuerza. No que es difícil entrar en el reino de los cielos, sino que métete a la fuerza contra esa influencia de Satanás contra tu vida y esfuérzate. Arrebátate de sus manos con fuerza, con violencia, arrebátate, reconoce tu vida de pecado y tírate a los pies de Cristo. Y siempre sé consciente de tu vida de pecado todos los días de tu vida, para que Dios te guarde por medio de su gracia
en una vida que agrada a Dios. En una vida que agrada a Dios. Gonzalo Yaven, buenos días, bendiciones, amén. Bueno, gracias por sus comentarios. Damaris, buenos días. Buenos días, gracias. Bueno, espero que reflexiona en esta palabra durante el día, no la dejes pasar, sí, va con ese sentido. Yo la mera verdad, cuando me preguntó, me dijo mi esposita si podía compartir en este pasaje, decía yo, pues no, a mí, desde el día de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. No se trata de violentos agresivos que arrebatan el reino de los cielos, sino de una violencia, una fuerza, ¿verdad?, de voluntad para arrebatar su propia vida a uno mismo del imperio de Satanás, del imperio de la muerte, de la condenación a la cual ya estamos, a reconocer nuestra vida de pecado y nos arrebatamos nosotros mismos de la influencia de Satanás, de esa vida de pecado y de muerte. Venimos verdaderamente al Evangelio, recibimos el perdón de nuestros pecados al arrepentirnos. Por eso dice Jesucristo que desde el día de Juan el Bautista predicó el arrepentimiento para perdón de pecados. Hasta ahora, dice Jesucristo, el reino de los cielos sufre violencia. ¿Por qué? Porque las personas que son llamadas a que vengan a los pies de Cristo, Satanás se opone contra ellos y los quiere retener ahí donde los tiene esclavos en su vida de pecado, a la disposición de Satanás, a la seducción del enemigo contra nuestras vidas. Sí, entonces los violentos son aquellos que arrebatan su propia vida. Es una decisión personal. Una decisión personal. Veíamos aquí que arrebatan, ¿verdad? Es harpazo la palabra y es apoderarse de. Va con ese sentido, no de arrebatar, sino de apoderarse de. Apoderarse, arrebatar, tomar por uno mismo, ¿verdad? Posesión de tu vida al arrebatarte tú mismo, ¿verdad? De esa vida de pecado a una vida en Cristo, por medio de un arrepentimiento verdadero. Cuando quieres venir a Cristo, el enemigo te va a susurrar al oído que tú no eres tan malo, que Dios te perdonó y eso, porque no quiere que vengas a un arrepentimiento de corazón. ¿Para qué? Para que no te arrebates tú de su influencia, no te arrebates tú de la seducción, de la esclavitud en la cual Él te tiene sujeto en el pecado. ¿Sí? Y es una decisión de uno mismo, tomar para uno mismo, es esa, arrebatar es tomar para uno mismo. Entonces sí va con el sentido de que es tú mismo tienes que esforzarte y arrebatar tu vida de la influencia de Satanás de este mundo, de esa vida de pecado y de muerte por medio del arrepentimiento. Y tiene que ser una actividad, una decisión vital de toda persona. Esforzarte. Vas a sufrir violencia, vas a sufrir oposición. Cuando quieras, decidas verdaderamente vivir una vida que agrade a Dios, no una vida en una religión o una denominación, Satanás se te va a oponer, se va a levantar contra ti para volverte a esa esclavitud del pecado. Toma la decisión, reconoce tu vida de pecado hoy, arrebata tu propia vida de la influencia de Satanás y entrégate a la disposición de la gracia de Dios para que te convicte de esa vida de pecado y puedas ser libre
de la esclavitud de Satanás en tu vida por el pecado. Mejor entrégate y ponte a la disposición y sé un esclavo de Jesucristo y sométete a su gracia, a la influencia divina de Dios que te convicte de pecado todos los días para que permanezcas guardado y repudiando esa vida de pecado. Y esfuérzate porque va a haber oposición. Satanás no va a querer que te vayas de su imperio, no quiere que te vayas de su territorio, pero esfuérzate. ¿Por qué? Porque ellos le han vencido por medio de la sangre de el Cordero. Y dice, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Aunque se levante Satanás contra ti, aunque te arrime y te lleve hasta el borde de la misma muerte, que no desfallezca tu corazón, sé valiente, esfuérzate, arrebata tu propia vida y entra al reino de los cielos. Créele a Dios, Dios ya te perdonó. Y no le temas al enemigo, aunque te quiera llevar a la misma muerte. Jesucristo ya la venció. Hay un día en que nos vamos a levantar de los muertos y vamos a tener vida eterna que tenemos en Cristo Jesús. Palabra fiel es esa y verdadera de parte de Dios. Sé valiente. Arrebata tu vida del enemigo, arrebata tu propia vida de Satanás, arrepiéntete, tírate a los pies de Cristo, pídele perdón. Dios ya te perdonó, esa victoria es tuya. Hay poder en la sangre de Cristo y vive una vida lleno de gracia, lleno de la convicción de la existencia de Dios, lleno de la convicción de tu vida de pecado, lleno de la convicción de que Dios te perdonó para la gloria y honra de Él, ¿verdad? Y reconoce tu vida de pecado todos los días que vivas aquí en esta tierra, para que vivas guardado por la sangre de Cristo a los pies de el Cordero de Dios que quitó el pecado de tu vida. Arrebata tú mismo tu propia vida, sé violento, toma esa decisión, no esperes hasta mañana, arrepiéntete, Dios te perdonó. Arrepiéntete, reconoce esa influencia. Si aún practicas el pecado, eres del diablo. Arrebátate de sus manos, sé libre en el nombre de Cristo Jesús. Padre bendito, yo te ruego, Padre, que tu Espíritu Santo nos convicte, Señor, de nuestra vida de pecado, Señor, para que podamos repudiar esa vida de pecado y podamos venir a ti, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, convicte los corazones, Padre, y esta palabra lleve fruto en sus vidas, Señor, y comiencen a ser libres, Señor, de la esclavitud que los tiene sujetos Satanás, Padre. No prosperará, Señor, él ya más contra tu iglesia. Dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra tu iglesia, Padre. ¿Por qué? Porque tú nos has dado, Señor, la oportunidad, Padre, de entrar al reino de los cielos, si arrebatamos nuestras propias vidas, Señor, de la influencia de pecado, de estos caminos de pecado y de muerte que tenemos en esta vida, Señor, seducidos, expuestos a la disposición de Satanás, Padre. Pero si reconocemos esa vida de pecado, Padre, y nos confesamos y te pedimos perdón, podemos recibir de ti, Señor, el perdón de nuestros pecados, el poder del Espíritu Santo para que nos ayude, nos fortalezca, nos dé la esperanza, la fortaleza para resistir las acechanzas de Satanás, Señor, que nos quiere volver de vuelta a esa vida de pecado y de muerte, Padre. Te pido que tu Espíritu Santo confirme la palabra, Señor, aquellos que tienes destinados, bendito Dios, que la crean, que la reciban y que arrebaten hoy mismo, Señor, sus vidas para meterlas, para esforzarse a entrar en el reino de los cielos. Arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado. Hay perdón para tu vida si te arrepientes. Cristo ya murió, Cristo ya te perdonó. La sangre del Cordero es tu victoria contra las acechanzas de Satanás. Resiste el diablo, se va a levantar contra ti. Resiste la tentación. No caigas en la seducción de Satanás, no caigas en
los deseos de tu carne, resiste, sé fuerte, arrebata tu propia vida para que entres y seas salvo el día de mañana. Resiste ahí, resiste. Para la gloria y honra de Dios, que Dios te dé el poder con su Espíritu Santo de convicción de tu vida de pecado y puedas renunciar, puedas resistir a la tentación, puedas resistir a la seducción, puedas resistir a las acechanzas del enemigo y tírate a los pies de Cristo. Valora la sangre de Cristo que Él derramó por ti. Dios te perdonó y te ha dado vida nueva en Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Dios les bendiga ricamente. Gracias por sus comentarios. Bendiciones. Que Dios les bendiga. De vuelta, saludos a Jorge hasta Chihuahua. Y a nuestro hermano Elmer, ¿verdad? Bendiciones. Había otra hermanita que pidió oración por su hermano, que porque ya no lo operaran de su cabeza, ¿verdad? Espero en Dios que tengas buenas noticias y que el Señor se glorifique en todo ahí, ¿verdad? Y que la luz, sobre todo la luz del Evangelio, resplandezca en sus vidas. Y me acuerdo de la oración también de ¿cómo se llamaba esta hermanita? La que pidió por su esposo. Bueno, tú sabes quién eres. Hemos orado por ti para que la promesa esa, no sé qué era, pero bueno, Dios se glorifica en todo. Que Dios les bendiga ricamente. Pongan sus comentarios, ¿verdad? Si estos mensajes son de edificación para sus vidas o no. Bendiciones. Hasta la próxima. Se despide de ustedes el hermano Inos del Ministerio Sendero de Luz y Esperanza. Y estamos cubriendo 2 canales nuevos. Ideas de mi esposita, ¿verdad? Los Herederos del Rey y también Cristiano Adelante, Soldado de Cristo, ¿verdad? Bendiciones, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo se perfeccione en nuestras vidas y podamos verdaderamente arrebatar nuestras vidas de este mundo, arrebatar nuestras vidas de la influencia de Satanás para entrar en el reino de los cielos, ¿verdad? Que Dios les bendiga ricamente. Hasta la próxima.